Saludos a todos, bienvenidos. Esto es el podcast de despertar.cr. Les presentamos aquí las principales informaciones del jueves. Pese a que el gobierno logró obtener de su par estadounidense 4 escáneres para igual número de aduanas, la donación anunciada con bombos y platillos por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, podría implicar un problema para el Ministerio de Hacienda. Ello por cuanto los ingenieros estadounidenses que analizaron los lugares donde sería más importante colocar escáneres definieron que es prioridad la colocación de uno en Puerto Caldera por sobre el puesto fronterizo de Paso Canoas. El tema genera un inconveniente, ya que la ley 10.332, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir eurobonos, establece en su artículo 12 bis que la emisión del 2024 estará condicionada a la implementación de escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoas y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. En esa línea, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, les indicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que tendrán que conversar sobre la modificación de esa norma. Vamos a tener que discutirlo entre nosotros sobre esta definición ya estratégica de parte de los Estados Unidos en relación con en dónde es más importante tener escáneres hoy en día, expresó Acosta. Contextualizamos. El tema es que los especialistas estadounidenses que revisaron e hicieron la recomendación de dónde ubicar los escáneres, señalaron simplemente que no tiene sentido poner escáneres en el paso fronterizo de Paso Canoas. ¿Por qué? Escuchen ustedes y no hay error en lo que voy a decir. Se construyeron unas nuevas instalaciones en la frontera con Panamá. Y decimos en la frontera con Panamá porque están en la zona, pero en realidad no están en la frontera. Están a 4 kilómetros de la frontera. Solo en la mente del que dio eso cabe semejante barbaridad. El puesto fronterizo de Costa Rica, en la zona sur, en la zona de Paso Canoas, está a 4 kilómetros del paso fronterizo, de la línea limítrofe. Ojo que ya aquí teníamos una situación muy particular en el caso de esa frontera, porque para llegar a la Cuesta y llegar a Laurel, de alguna manera había que pasar por la frontera. Es decir, no había que cruzar, no había que entrar a territorio panameño, pero había que llegar al puesto fronterizo y pasar a la par del puesto fronterizo para poder llegar a estas comunidades. De hecho, quienes conocen la zona recuerdan que la carretera hacia Laurel y la carretera hacia David van en paralelo con una división de, no sé si serán 5, 6, 7 metros entre una y otra, pero por un largo tramo van de manera paralela. Y en algunos casos hay una casa en medio que yo no sé si es de Costa Rica o es de Panamá, pero esa es la realidad de la frontera. Entonces ya teníamos esa situación, pero ahora se agravó porque el puesto fronterizo que siempre estuvo en la zona central de Paso Canoas, ahora está 4 kilómetros antes. Entonces los ingenieros estadounidenses dicen, mire, si hay un tramo de 4 kilómetros que no están controlados y por donde puede pasar lo que a usted se le ocurra, ¿para qué vamos a poner escáneres? Si al final en realidad no sabemos qué entró de Panamá ni qué salió de Costa Rica. No tiene sentido poner escáner ahí. Y tienen razón. Tienen razón, porque en realidad no tiene sentido. Pero, de nuevo, los diputados condicionaron la emisión de eurobonos en 2024, que correspondería a mil millones de dólares, simplemente a que hubiese escáner en el paso fronterizo de Paso Canoas. Y ahora se viene toda esta situación. Si lo resolverán antes de diciembre para que se emitan los eurobonos o no, habrá que ver. Pero ese es el lío. El problema es que en este país hacemos leyes sin pensar. Y cuando hacemos leyes sin pensar, entonces ocurren estas cosas. Porque cuando uno lo ve, uno dice, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en la de los diputados, en la de los ministros, en fin. Pero no nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas bien. Seguimos. En la tercera sesión para la definición del Fondo Especial de la Educación Superior del 2025, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso un aumento de un 1% con respecto al monto del 2024,
lo que se traduce en un alza de 5.761 millones de colones. Para justificar el planteamiento, Acosta se refugió en el comportamiento de la inflación. Así el total sería de 581.848 millones de colones. Esta alternativa fue rechazada por el Consejo Nacional de Rectores, pues las autoridades de las 5 universidades públicas presentaron una propuesta total por 4,06%, que supone una suma de 23.389 millones de colones. El total, bajo esa lógica, sería de 599.476 millones de colones. La diferencia entre uno y otro monto es nada más y nada menos que de 17.628 millones de colones. Consideran que la propuesta de Hacienda no permite la debida operación de las universidades e indicaron que se debilita de manera importante la educación superior. En todo caso, los rectores se reunirán para analizar el tema y valorar si presentan una contrapropuesta o más bien definen otras acciones que tomarían. La logística internacional es uno de los grandes retos que aquejan a la industria alimentaria, especialmente los fletes con destino a Asia, según el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, Juan Ignacio Pérez. El dirigente detalló que normalmente un flete a Asia rondaba entre los $4,000 y los $5,000. Sin embargo, actualmente las empresas del sector alimentario pagan entre $15,000 y $20,000. Se han elevado de manera bestial. Desgraciadamente, a nivel mundial, son contadas con las manos las empresas que manejan la logística internacional. Estamos viendo tarifas casi iguales a durante la etapa del COVID, expresó Pérez en entrevista con Despertar.cr. El presidente de CASIA considera que esto los pone en una situación muy compleja, ya que se debe sumar otro problema que sufre la industria, como lo es el tema portuario. En esa línea, Pérez mencionó tanto el puerto de Caldera como el puerto de Moín. Sobre Caldera, señaló que si bien ya se está trabajando en la nueva concesión, en el mejor de los casos el nuevo concesionario entraría a operar en 2027 y los resultados se empezarían a ver después del 2030. Pero hoy tenemos un puerto que está al 110, 120% de su capacidad, con barcos que no pueden atracar, con atrasos en contenedores, porque no hay suficiente espacio de maniobra para transitar, resumió Pérez. Añadió que hay que buscarle la comba al palo en este momento porque hay que solucionar. En lo que respecta al puerto de Moín, el jerarca de CASIA indicó que la problemática se centra en la seguridad y el robo de contenedores que luego van a parar al mercado informal. Estadísticamente, en este país se roban alrededor de 70 contenedores por año de alimentos y productos de consumo masivo, afirmó Pérez. Asimismo, apuntó que el daño que genera esta problemática es multisectorial, ello porque genera afectaciones a la hacienda pública, pues se dejan de pagar impuestos, a los empresarios formales, pues genera una competencia desleal, y también hay un daño a la salud pública, pues se comercializan productos sin saber temas, por ejemplo, de refrigeración o de control de calidad. El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió el decreto con el que el Poder Ejecutivo traslada vías nacionales que considera no estratégicas a las municipalidades para quitarse la responsabilidad de su mantenimiento. La suspensión es resultado de una medida cautelar provisionalísima gestionada por el alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo. De conformidad con lo expuesto, citas de ley invocadas, se admite la presente solicitud de medida cautelar provisionalísima inaudita altera parte formulada por la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia contra el Estado. De forma provisional se suspende el decreto ejecutivo del 19 de septiembre del año 2023, publicado en el alcance 2 del Diario Oficial La Gaceta, número 3 del 10 de enero del año 2024, denominado Reglamento para definir caminos públicos, su clasificación y codificación, hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud cautelar, estableció, oigan ustedes, el juez tramitador Joel Bocellur. Sí, Bocellur es el mismo juez al que tanto el presidente de la República, Rodrigo Chávez, como la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, cuestionaron apenas el miércoles. Ambos están molestos porque es un juez itinerante y por ello aseguran que no tiene un nivel de especialización en ninguna área, lo que no lo faculta para resolver temas que tienen que ver con el desarrollo del país.
Bocellur acogió una solicitud de medida cautelar provisionalísima que suspendió el decreto del reglamento sobre Internet 5G desde principios de febrero anterior y todavía no ha emitido la resolución definitiva sobre el particular. Ojo, el juez itinerante más bien, es el que le asignan casos de acuerdo a cómo vayan entrando, pero no de una materia específica. Ahora hay que tomar en cuenta que el juez debe saber de leyes y es sobre esa base que resuelve. Ningún juez resuelve porque su especialidad sea telecomunicaciones o porque su especialidad sea comercio o porque su especialidad sea medicina. No, resuelve porque su especialidad son las leyes. Y sí, hay niveles de especialización, pero ese es el tema de discusión que planteó el presidente Chávez el miércoles anterior en su conferencia de prensa. Pues bien, tanto él como la ministra sostuvieron que el juez es muy lento, que tiene mucho tiempo de no resolver este tema del 5G. Bueno, no sabemos si es casualidad o no, pero esta medida provisionalísima que determinó el juez la adoptó precisamente el miércoles por la tarde y le fue planteada nada más y nada menos que el martes. Es decir, en poco más de 24 horas, este hombre, que el presidente y la ministra dicen que es muy lento, resolvió la medida provisionalísima. Insisto, no sabemos si casualidad o reacción a, porque la crítica la hicieron el día miércoles en la tradicional conferencia de prensa del presidente de la República. Entre enero del 2023 y mayo del 2024 se han colocado en el sector turismo 3.540 millones de colones en crédito y el monto avalado es de 2.204 millones. Esto en busca de reactivar la economía del sector, detalló el Instituto Costarricense de Turismo. Lo anterior a través del programa de aval de cartera autoexpedible diseñado por el Sistema de Banca para el Desarrollo, el ICT y la Cámara Nacional de Turismo, beneficiando a 137 pymes. Según detalló el ICT, el aval promedio es de 15,8 millones de colones y el crédito promedio avalado es de 25,5 millones de colones. Un 95% de los recursos han quedado en manos de microempresas. Del total de colocaciones avaladas, más de la mitad han sido para inversión. El restante ha sido para fortalecimiento empresarial y el desarrollo de encadenamiento productivo. El ministro de Turismo y miembro del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, William Rodríguez, comentó que cuando el gobierno asumió en mayo del 2022, uno de los sectores en situación más crítica debido a la pandemia por el COVID-19 era el turismo. Se necesitaban recursos frescos. Esto nos llevó a proponer ante el Sistema de Banca para el Desarrollo un plan especial para revitalizar las MIPYMES, expresó el ministro Rodríguez. El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, aseguró que el fondo para subsidiar las pólizas de seguro para los agricultores tendrá el sustento necesario para que la iniciativa sea exitosa. De acuerdo con lo manifestado por el ministro, el Fondo de Recursos provenientes del Instituto Nacional de Seguros comenzaría con más de 20.000 millones de colones, los cuales están hoy invertidos y siguen generando intereses. El funcionario se refiere a un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca reintroducir las pólizas de seguro en el sector agropecuario, eliminadas por el INSS en 2019 debido a que no eran rentables comercialmente hablando. De acuerdo con el texto en discusión, tanto el INSS como el Ministerio de Agricultura deben aportar los recursos para un fondo de contingencias a fin de cubrir las eventuales diferencias en las primas de las pólizas. Así, muchos podrán tener acceso a ellas y se disminuirían los riesgos ante imprevistos climatológicos. Según Carvajal, los recursos vienen de aportes realizados con anticipación por otras instituciones financieras y el mismo INSS, que eran para atender los seguros que tenía la institución en el sector agropecuario. El jerarca del MAC dijo que las estimaciones que se hicieron establecen que en la actualidad las primas anuales de los seguros no superan los 200 millones de colones. Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, con la firma de 35 legisladores, busca que las municipalidades reciban 3.046 kilómetros de carreteras que hoy están catalogadas como rutas nacionales, pero con un aporte de fondos provenientes del Impuesto Único de los Combustibles.
La propuesta llega justo en momentos en que inicialmente entraría en vigor un decreto ejecutivo que había firmado el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, con el mismo objetivo, pero sin dinero. De aprobarse el proyecto, 79 municipios serían los que se encarguen del mantenimiento de nuevas rutas que el Consejo Nacional de Vialidad, por su complejidad, no logra mantener a pesar de tener los recursos para ello, según los diputados. En el texto se plantea que la distribución del porcentaje que le ingresa al CONAVI pasaría del 21,75% a 14,46%, alrededor de 76.000 millones de colones, mientras que las municipalidades recibirían un 6,79%, es decir, una suma cercana a 36.000 millones, asegurando así recursos necesarios para el mantenimiento de las nuevas asignaciones. Adicionalmente, se contempla destinar del mismo impuesto un 0,5% al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el ANAME, lo que equivale a alrededor de 2.500 millones de colones. En el campo internacional, y ojo, porque este tema también tiene importancia en Costa Rica por el marco que se da actualmente. Desde Berlín, Alemania eliminará gradualmente el uso de componentes de los gigantes chinos de las telecomunicaciones Huawei y ZTE en sus redes 5G por motivos de seguridad nacional, anunció este jueves la ministra del Interior, Nancy Faeser. Los componentes de Huawei y ZTE ya no podrán utilizarse en las redes 5G a más tardar a finales del 2026, declaró la ministra. Los sistemas de los dos fabricantes para las redes de transporte y acceso 5G deberán reemplazarse a más tardar a finales de 2029, agregó. Esta decisión, que fue adoptada tras un profundo análisis sobre la amenaza que podrían representar las dos empresas chinas en la seguridad alemana, es válida para todo el país. Con esta medida, Alemania pretende proteger sus sitios de producción, así como las comunicaciones de nuestros ciudadanos y de las empresas de nuestro país, apuntó la ministra. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, pidió en junio de 2023 a los 27 países miembros del bloque y a los operadores de telecomunicaciones excluir a Huawei y ZTE de sus redes móviles. ¿Captaron ustedes por qué el tema tiene relevancia? Porque es precisamente parte de la discusión en torno al establecimiento de la red 5G en nuestro país y las posibilidades que se plantean de impedir que empresas de capital chino tengan participación en esa nueva estructura. Y desde Pekín, China consolidó su posición de líder mundial en energías renovables al construir actualmente el doble de capacidad eólica y solar que el resto del mundo, según un estudio publicado este jueves. El gigante asiático, con 1.400 millones de habitantes y numerosas fábricas debido a su condición de país manufacturero, es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que, según los científicos, aceleran el cambio climático. China se comprometió a estabilizar o reducir sus emisiones para 2030 y a alcanzar la neutralidad carbono para 2060. Para tratar de cumplir sus objetivos, está ampliando considerablemente su capacidad de energía renovable. China construye actualmente 180 gigavatios adicionales de energía solar y 159 gigavatios de energía eólica, según un estudio de Global Energy Monitor con sede en Estados Unidos. Hasta aquí este repaso, hoy un poco más amplio, de las principales informaciones del día jueves. Recuerden que pueden ampliar estas y otras notas en despertar.cr. Nos pueden seguir tanto en X como en Facebook y por supuesto estamos en todas las plataformas de podcast que están a su disposición. Gracias.